¿Y podemos comprarlos? No, dice que solo están disponibles en Sudamérica. ¿Qué? ¡Sudamérica! Hola, todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Día de hoy, día de eliminatorias sudamericanas rumbo a Qatar 2022 y nos encontramos con la fecha número 14 con el cuarto partido de la noche, anteúltima función previo al fin de año, porque como saben después en diciembre tenemos un poco de amistosos y después ya en enero retomamos con las eliminatorias, vamos a tener descanso hasta el 2022 y en 2022 ojo porque se viene Qatar y lo vas a vivir por Sudamérica, así que los invito a que se suscriban, que activen la campanita y como no vamos a hablar un poco del clásico de Argentina y Brasil, vamos a analizarlo, a reaccionarlo a partir de este momento, vamos a darle play a lo que fue el resumen del partido, un superclásico, un clásico mejor dicho, porque superclásico, bueno, un clásico bastante aburrido, dejó mucho que desear Argentina-Brasil, por momentos jugaron a neutralizarse, como que ninguno tomó la impronta o sí quizás un poco más manejó la pelota Argentina, hubo momentos en los que también Brasil fue más punzante, si me animaría a decir, creo que el empate fue un resultado justo, pero hubo una polémica. Porque ustedes saben, acá en Sudamérica somos objetivos, ya sea para Argentina, contra Argentina, con cualquier selección. Nosotros hay momentos en los que nos sacamos la camiseta y nos gusta ser objetivos. Y en este caso hay una polémica, tenía que ser expulsado Otamendi. Nicolás Otamendi, el central de la selección argentina, tendría que haber sido expulsado. No sé en qué minuto fue exactamente, seguramente la jugada acá va a estar. Y bueno, tendría que haber sido expulsado y no lo fue. Entonces, así como cuando los árbitros se equivocan en contra nuestro lo decimos, bueno, cuando se equivocan también a favor nuestro lo decimos nuevamente. Y eso también te da a entender el flojo nivel de árbitros que hay, porque la realidad es que es un codazo que incluso lo termina dejando sangrando a Rafinha, que es el atacante derecho de Brasil. Así que yo lo reconozco, amigos brasileños, amigos sudamericanos, amigos de todo Sudamérica y de todo el mundo, tendría que haber sido expulsión. Brasil arrancó más atrasado que lo normal por una cuestión de una asfixiante presión de la selección argentina, de la escaloneta, que fue a presionar muy arriba, le cortó los circuitos de juego a Brasil, ese término que se utiliza, cortar circuito de juego. Bueno, por eso no tuvo su mejor rendimiento Brasil en cuanto a desplegar el juego. Y me animaría a decir que es una de las claves a la hora de jugar contra un equipo que te toca tanto la pelota como hace Brasil. Y por el lado de Argentina no pudo tampoco estar en lo... Mira, esta es la más clara que tuvo con Lautaro Martínez y un mano a mano que si la picaba, bueno, podría haber sido gol, pero no tuvo ninguna chance clara como para poder invocarla al lado del arco. Esa es la realidad. Mira, incluso si la tiraba por arriba tenía Marquinhos ahí, que es un paredón Marquinhos. Así que olvídense de lo que dije. Pero bueno, nada. Cuestión, Argentina no jugó mucho, le costó bastante lo que es los metros finales, erró bastantes pases, no estuvo Lo Celso, Messi no estuvo tampoco, no jugó bien hoy desapareció Lío. El que sí estuvo siempre fue De Paul. De Paul jugó un partidazo nuevamente, un partido consagratorio, un partido importante, partido que juega bien. Increíble lo que juega. La saga central estuvo bien, estuvo prolija, Otamendi y Cuti Romero. Y bueno, y ahí estuvieron viendo recién el codazo que lo terminó dejando con sangre a Rafinha. Bueno, para mí era roja para Otamendi y tendría que haber empezado a jugar con un jugador menos durante todo ese primer tiempo y el segundo tiempo posteriormente. Después, por el lado de Brasil, también quiero hablar un poco del lado de Brasil, porque faltó Neymar, pero hay que decir una cosa, Neymar en esta selección de Brasil es reemplazable, es un jugador reemplazable. Si ustedes ven el partido que se mandó Rafinha por esa banda, ya se les puede sacar de la cabeza el decir Neymar es irreemplazable. Neymar se puede reemplazar tranquilamente y Rafinha es un buen candidato. Fred jugó un partidazo de Fred totalmente. Alisson tuvo 3 atajadas que las estuvimos viendo. Una fue de Paul y en el segundo tiempo tiene una de Messi que va al medio del arco y otra de Messi también que va a la parte derecha del arco. Messi estuvo para definir las jugadas y estuvo falto de definición hoy. Y bueno, quedó demostrado dentro de la cancha. Cuti Romero, una lástima, tuvo que salir lesionado. Esperemos que no sea nada porque es un gran central. Igual de todas maneras hay un parate ahora hasta enero en el que vamos a poder
barajar y dar de vuelta como para poder ver las alternativas que hay también y ya empezar a definir la lista de lo que va a ser para Qatar. Voy a decir una cosa que para mí tiene que pasar. Argentina no puede llegar invicto a Qatar bajo ningún motivo ni circunstancia. Argentina no tiene que llegar como claro candidato porque yo me la veo venir que llegamos invictos, potencia, lo que sea, y después quedamos fuera en octavos de final. Así que hay que perder un partido a propósito y dejarlo ahí, e ir tranquilos. Y me animaría a decir que Brasil tranquilamente lo podría hacer también. El perder un partido así, viste, como para no llegar como potencia. Pero bueno, eso depende de la opinión de cada uno. Yo les digo lo que pienso de Argentina. Vinicius jugó un partidazo también. Vinicius es una locura. Hay una jugada, creo que es esta, la que tira por la banda izquierda. Terrible. Esto no es penal. Ninguna de las jugadas fue penal, la verdad. Sí me animaría a decir que puede ser que hubo una dudosa que le hicieron ahí a Vinicius. Creo que De Paul llega tarde, pero tampoco sé porque no la revisaron, así que complicadísimo. Vinicius tuvo esta muy buena tajada de Dibu Martínez. Hubo atajadas para los dos lados. Por eso les digo que el empate creo que estuvo bien, fue justo. Y lo que sí puedo decir es que estuvo un poco mejor Argentina en neutralizar al rival. En ese juego de a ver quién neutraliza a quién le tapa los espacios a quién, para mí Argentina salió ganadora en ese sentido porque pudo desplegar más su juego. Quizás también se deba a la localía, pero bueno. Cuestión que termina siendo un 0-0 aburridísimo. Hubo 2 o 3 jugadas de gol nada más. Brasil quedó puntero con 35 unidades, 6 puntos por encima de Argentina, que acuérdense que Argentina tiene un partido menos, al igual que Brasil, ese partido que queda pendiente. Para mí le van a dar los puntos a Argentina, pero no lo sabemos. Por lo tanto, hasta el momento con el Ecuador 1, Chile 0, termina clasificando al Mundial de Qatar 2022. Veremos cómo termina ese partido, pero todo indica que hoy Argentina puede llegar a clasificarse. Así que me gustaría que ustedes dejen su opinión acá abajo en los comentarios. En el primer comentario fijado, síganos en Instagram, perdón. Y como no, nos veremos en el siguiente video. Un abrazo a todos sudamericanos, los quiero mucho y chao, chao.